Bienvenidos a este episodio único del podcast Persona y Trascendencia, en el cual explicaremos las 5 vías tomistas. Estas son consideradas pruebas de la existencia de Dios a nivel filosófico. Pero a ver, empecemos por el principio. ¿Quién fue Santo Tomás de Aquino? Aquino es considerado doctor de la humanidad por su obra La Suma Teológica. El fraile pasó la mayor parte de su vida viajando intentando demostrar la existencia de Dios como parte de ese trabajo. Están las 5 vías tomistas antes mencionadas. Yo soy Ana, Don, Vale, Max y Vale. y les explicaremos las vías tomistas. También Tomás de Aquino comienza planteando la necesidad de algo para llegar al acto, refiriéndose a un cambio físico, movimiento. Esta es la primera de ellas. ¿A qué te refieres con movimiento? Sí, para que el movimiento suceda se necesita de un primer motor. Este le da potencia al acto. Este es inmóvil y genera un primer impulso. Demos un ejemplo. Tenemos un auto. Para que este funcione se necesita de un motor. Ahora imaginemos que no tenemos que prender el auto para que avance. El motor trabaja por sí solo. No necesita de nada para funcionar. Así se explica la existencia de un ser supremo, el cual es perfecto. Ok, la primera vía es una de las más interesantes y aunque parezca muy obvio, a veces damos las cosas por hecho. Pero por otro lado, la segunda vía es de la misma manera. Se trata de la vía de la causalidad, porque pues las cosas pasan por algo, ¿no? Eso dice. Pues Tomás de Aquino se basaba mucho en la lógica y la observación, inspirado también por Aristóteles. Una de las preguntas más grandes que tenía era ¿por qué existe todo lo que existe? ¿Cuál es la razón de que el mundo esté aquí y nosotros en él? Y creo que eso es algo que a todos nos ha pasado alguna vez, algunos se los cuestionan más y otros menos, pero la duda existe. Él pensaba que todo el mundo tenía que tener una causa y que si sigues retrocediendo causa tras causa llegas eventualmente a la primera causa. Esa primera causa él la identificaba como Dios. Imaginémonos igual un ejemplo, muy simple. Una fila de fichas de dominó, ¿no? Cuando la empujas, la primera ficha cae y empuja la siguiente y así sucesivamente. Cada ficha cae porque la anterior la hizo caer. Pero aquí es donde Tomás diría, bueno, ¿y entonces quién empujó la primera ficha? Pues tiene que haber alguien o algo que haya comenzado todo este proceso, ¿no? Y ese primer método para él tenía que ser algo eterno, algo que no necesitara de ninguna otra cosa para existir. Y esa es su manera de explicar la existencia de Dios. Entonces, Dios es la primera causa, que no fue causada por nadie más realmente, Él es el origen de todo, pero no necesita ser explicado tampoco por otro origen. En fin, no hay nada que exista por sí mismo. Teniendo en cuenta lo que Emil nos explicó, podemos empezar a explicar la tercera vía, la de la contingencia. Pensemos primero en lo que es un ser contingente. En términos simples, algo contingente es algo que existe, pero que no necesariamente tenía que existir. Es algo que depende de ciertas condiciones o causas para estar aquí, y esas condiciones fueran distintas, tal vez no existirían. ¿Cómo? Dame un ejemplo. Por ejemplo, piensa en ti mismo. Existimos, pero hubo una infinidad de causas previas que hicieron posible nuestra existencia. Si analizamos más a fondo, podríamos decir que la mayor parte de lo que conocemos es contingente. Las montañas, los océanos, los animales, incluso las estrellas. Todo esto comenzó a existir en algún momento y podría no haber existido en absoluto. Pero entonces, ¿qué es un ser necesario? Pues la filosofía nos dice que un ser necesario es aquel que tiene plenitud de ser, es decir, su existencia no va a depender de ninguna causa externa. No comenzó a existir en algún momento ni va a dejar de existir. Simplemente es. La filosofía clásica sostiene que solo Dios puede cumplir con esa definición. Dios es el único ser que existe desde siempre y para siempre, sin necesidad de que nada ni nadie le diera un origen. A esto le vamos a llamar la tercera vía, que fue desarrollada, como ya lo mencionamos, por Santo Tomás de Aquino. Él argumenta que por la existencia de seres contingentes debe existir también un ser necesario que sea la última causa de toda existencia. En palabras simples, si algo puede existir y dejar de existir, debe haber una causa que sustente su ser. Esta idea de la necesidad y la contingencia también nos invita a reflexionar sobre el concepto de tiempo y eternidad, algo que es necesario como Dios y no está sujeto al tiempo, mientras que todo lo contingente está atrapado en el tiempo que nace y muere. Ahora bien, ¿han escuchado sobre la vía de grados de perfección de Santo Tomás de Aquino?
pues como las vías anteriores nos menciona que esta es una prueba de que Dios existe. Santo Tomás observa que en el mundo encontramos cosas con diferentes grados de cualidades, como bondad, belleza o perfección. Por ejemplo, podemos decir que una persona es más buena que otra o que algo es más hermoso que otra cosa. Entonces, Tomás de Aquino argumenta que, si hablamos de grados, debe haber un máximo. En esas cualidades, un ser que posea la perfección en su máximo grado. Este ser sería la fuente de toda bondad, belleza y perfección en el universo. ¿Y ese máximo sería Dios? Así es. Para Santo Tomás, este ser perfecto, que es la causa primera de todas las cualidades, es lo que llamamos Dios. Según esta vía, Dios es entonces el ser en quien se encuentran de manera absoluta todas las cualidades que percibimos en los seres de forma limitada. En otras palabras, si percibimos belleza en el mundo, es porque hay una fuente última de belleza. Si percibimos bondad, es porque hay una fuente de bondad absoluta. Dios sería el máximo ser, el punto de referencia para todos esos grados que percibimos en las cosas. Es interesante. Me parece un enfoque lógico para entender la idea de Dios. Ok, como último, yo, Max, les hablaré de esta quinta vía que nos plantea Aquino, que es la vía teológica o del orden y finalidad. En esta vía nos habla de que partimos de la existencia de que todo el diseño o fin que hay en el universo es organizado por alguien. Alguien pretendió hacer ese diseño, ya que los cuerpos naturales obran por una finalidad, es decir, lo que más les conviene. No habla de un azar, por lo que hacen con intención de algo lo que les conviene, por lo que de cierta manera están dirigidos, por decirlo de alguna forma, por un ser inteligente que sabe cuál es esa finalidad, llegando así a esta inteligencia más grande que no puede estar ordenada por alguien infinitamente. O sea, tiene que haber alguien, en primera instancia, sino que llega a este, como les platicaba, de este ser inteligente supremo final. Este ser explica el orden de todo el universo, siendo así el origen y fundamento de todas las demás inteligencias que conocen y dirigen las cosas, que no tienen conocimiento a sus propios fines, y pues a este ser lo llamamos Dios. Espero hayan aprendido algo. Muchas gracias por escucharnos y hasta nunca.